buenas tardes a todos. No sé si se me oye, ¿se me oye? Está esto un poco tirante. A ver. Ahora. Decía, buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Soy Manuel Rodríguez, el presidente. Tengo a mi derecha a don Antonio López, nuestro vocal coordinador de actos culturales y el alma de este tipo de conferencias, estos ciclos de conferencias, como ya saben ustedes de sobra. Y bueno, pues hoy tenemos, ya ven que siempre estamos variando los temas y hoy tenemos además el honor, estaba hablando antes con don Miguel Castro Pereiro, al que le agradezco que esté hoy con nosotros. Tenemos nada menos entre nosotros a un miembro de la Infantería de Marina Española, nada menos, que como saben es el cuerpo de Infantería de Marina más antiguo del mundo, de lo cual nos tenemos que honrar, y además un cuerpo especialmente destacado dentro del ejército español. Y bueno, ya saben que aquí estamos siempre con nuestras Fuerzas Armadas. Hoy nos va a hablar, la conferencia se titula Episodios Nacionales 2.0. Nos ha traído aquí unos libros estupendos que luego nos los va a comentar. Y bueno, creo que va a ser una tarde amena, una tarde interesante. Esta tarde parece que yo no me creía esto de que iba a bajar la temperatura y realmente está descendiendo rápidamente, porque esta mañana hacía hasta calor y ahora está la cosa, en fin. Pero bueno, veo que el tema interesa porque tenemos la sala bastante llena, a pesar de que el frío nos acucia. Bueno, muchas gracias entonces a todos por estar aquí. Ya saben que estamos esta junta directiva esforzándonos por mantener el espíritu de los ilustrados, de la Real Sociedad Económica Matritense, de la Matritense como la llamamos todos. Y espero verlos por aquí muchas más veces, aunque veo muchas caras conocidas ya y habituales. Espero que tengan a bien venir más veces en nuestros ciclos culturales. Don Antonio, cuando quiera, nos va a presentar don Antonio López a nuestro ponente de esta tarde. Buenas tardes, como siempre, y muchas gracias por su presencia aquí. Antes de proceder rigurosamente a la presentación de nuestro conferenciante, como, digamos, responsable máximo de los actos culturales, tengo que referirme a un acontecimiento penoso que ocurrió el lunes pasado y, por tanto, como cabeza visible de los actos culturales, este era uno de ellos, pues algunos de nuestros compañeros y nuestros socios sufrieron las consecuencias de un lamentable fallo informático. A las personas que vinieron físicamente les pido disculpas y en general a todos los demás, porque esto es como se puede uno excusar diciendo que son fallos del directo, pero de todas maneras pues creo que es lo correcto que como representante de los actos culturales ofrezca estas disculpas al tiempo que asumo la responsabilidad. Bien, dicho esto ya, pues sí, es un placer para mí presentar a don Miguel, porque yo he tenido la fortuna de hablar varias veces ya con él y el enfoque que le va a dar, hay una cosa que me ha parecido muy interesante. Yo no voy a extenderme mucho porque es su palabra la que tenemos que escuchar, pero es muy bueno recibir de vez en cuando a desfacedores de injusticias históricas. Y como me decía don Miguel, en la historia se conocen a los grandes, se conocen a los nombres importantes, pero muy poco a los pequeños, que han contribuido y mucho a facilitar el camino de esos grandes. Eso pasa en todas las facetas de la historia, en el arte, en la ciencia y en la vida social en general. Y él me ha dicho que uno de los intentos, uno de los enfoques que quiere hacer es resaltar la presencia y la importancia de esos pequeños en la historia. A través de la presentación de hoy y otras más que con seguridad van a mantener después la continuidad del tema, don Miguel va a aclararnos e ilustrarnos sobre eso. Y que es la mejor persona lo ilustra su currículum. A pesar de su enorme juventud, sin embargo, podemos decir que es ferrolano de nacimiento, pero con el corazón repartido en muchos pedazos de nuestra querida España. Cádiz, Cartagena, San Sebastián, Vigo, etc. Es soldado de oficio por vocación y por devoción. Ha servido durante más de 27 años en la Infantería de Marina y ha intervenido en numerosas misiones, tanto nacionales como internacionales, siendo estas dirigidas por la ONU o por la OTAN, y ha ido allí siempre cuando le han requerido.
eso le ha permitido tener una experiencia que es lo que de verdad le da autoridad para podernos hablar ahora. No es una persona que haya leído algunas cosas y luego nos las cuenta. Es autor de la novela Despertarás mañana. Yo sobre esa novela tengo el placer de poder disponer de un ejemplar y, aun cuando no lo he acabado, estoy en ello. Y sin embargo sé que efectivamente valor, dignidad, honor y compañerismo son ingredientes que de verdad envuelven toda la presentación que hoy nos va a hacer don Miguel. El título del libro es Despertarás mañana, pero yo creo que cuando uno se sumerge en ese libro no puede conciliar el sueño. Don Miguel, muchísimas gracias por su presencia esta tarde. Sepa que hoy esta sociedad a su casa se eleva un punto. Muchísimas gracias, cuando quiera. Y, eso sí, recordando lo que me insiste mi querido amigo Ignacio, José Ignacio, recuerden, por favor, encender sus teléfonos móviles cuando salgamos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a la presidencia y a don Antonio que esta calurosa presentación y generosísima presentación por su parte. Agradecer a todas las personas que habéis venido aquí. Vais a permitirme que os tutee porque para mí sois como parte de mí mismo. Por muchos motivos, por el cariño que siempre me transmitís en vuestros mensajes y el interés que al final, por la historia de España, que hace que esto seamos una pequeña, gran hermandad. En este caso, bueno, pues mi intención es, desde mi humilde posición de soldado español, hacer bueno, pues una continuidad de lo que el maestro don Benito Pérez Galdós hizo en su momento con los episodios nacionales. Repito, una humilde y pequeña contribución, pero bueno, creo que muy necesaria en el sentido de, como ha dicho don Antonio, dar voz a los personajes quizás menos conocidos, pero que por su personalidad, por su potencia y por la huella que dejaron en la impronta de España, pues hicieron de esta nación lo que somos y que jamás deberíamos de olvidar, para bien y para mal. Bueno, voy a pasar la primera. Aquí tenemos, como yo llamo, el legado imprescindible. En este sentido, don Benito Pérez Galdós realizó una labor espectacular, una transmisión de la historia de España desde siglos atrás. Aquí tenemos, bueno, pues una serie de ejemplos en las que él, basándose en la historia de España, tanto en sus victorias como en sus fracasos, como guía con personajes tanto grandes como pequeños, hizo un recorrido por la historia de España, con un conocimiento absoluto de nuestras fortalezas y nuestras debilidades, que yo creo que son fundamentales para entender de dónde venimos y sobre todo a dónde vamos. Y en estos tiempos muchas veces extraños, yo creo que es una opción y una necesidad el entender pues, los hilos de la historia, cómo se han cosido y a dónde nos pueden llevar y a dónde no nos deben de llevar. Bueno, antecedentes de unos tiempos difíciles. Estamos hablando cuando lo dejó don Benito, 1898, el fin de un imperio impresionante, un imperio de que debemos sentirnos orgullosos porque forma parte de nuestra historia, con sus claros y con sus oscuros, pero formamos parte de una gran nación que es España, que va mucho más allá de lo que somos en la península ibérica. Tenemos nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra religión, nuestro modo de ser, va mucho más allá de nuestras fronteras y eso yo creo que lo podemos comprobar a diario. Tenemos muchísima gente de naciones hermanas que están aquí y que es un síntoma de cómo, bueno, pues nuestra huella y nuestro legado permanece allí, no solo en obras de arte, en libros, en literatura, en historia, en religión, en raza, en mestizaje, que yo creo que es uno de nuestros mayores activos y mayores huellas, una de las cosas que debemos de sentirnos francamente orgullosos. Una época en la que gobernaba un rey joven,
ilusionado, que se sentía muy militar, Alfonso XIII, que tuvo la suerte y la desgracia de contar con grandes asesores en un principio, pero que lamentablemente, pues por sucesos de la política, el anarquismo y demás, pues bueno, pues fueron desapareciendo de una manera u otra del mapa histórico y político. Véase Cánovas del Castillo, véase Maura, véase, bueno, Dato, Eduardo Dato, unos líderes naturales que hicieron albergar cierta esperanza a una historia de España que, bueno, pues lamentablemente nos fue llevando luego por otros caminos. Y ya, bueno, vamos a entrar, bueno, pues en un terreno delicado, pero a la vez apasionante, que yo creo que es también el inicio, para mí personalmente pienso, es el comienzo de unas circunstancias que nos terminaron conduciendo a una etapa que es en la que yo casi termino, pero que esto, repito, es una pequeña introducción de lo que yo quiero luego dar continuidad, que es el fin de la guerra civil, ¿no? La epopeya africana, 1921, tragedia y gloria. Lo he definido así porque realmente en esos tiempos, en 1921 especialmente, se forjó todo. Se forjó bueno, pues lo mejor y lo peor de nuestra sociedad. Salió lo mejor y lo peor en el sentido tanto social como político, como militar, como el aspecto bélico, en unas circunstancias complicadísimas en las que España prácticamente después de la pérdida del 98, tanto de Puerto Rico como de Filipinas, como de Cuba, se vio abocado casi a la fuerza a hacerse cargo de un trozo de tierra a la que nos ha unido de manera indeleble históricamente y creo que sigue siendo así y deberíamos de no olvidarlo, que es la parte de Marruecos. Una tierra muchas veces desconocida y maltratada, tanto por nosotros como bueno, pues por la clase que les tocó gobernarnos, ¿no? En este caso, bueno, pues tenemos, yo he puesto aquí en este pequeño esquema unos de los grandes protagonistas. Aquí tenemos casi un cuadrilátero y en el centro, en el punto central, vemos al rey Alfonso XIII, que era el monarca, no absoluto, pero sí que tenía un peso específico enorme en la gobernanza del país. Tenemos aquí, bueno, al ministro de la guerra de entonces, el vizconde de Eza, el alto comisario de África, el general Berenguer, que además tengo la satisfacción y el orgullo de que una de sus nietas está aquí entre nosotros. Tenemos, perdón, aquí está el general de división Fernández Silvestre, protagonista, triste protagonista de esta trágica epopeya africana. Aquí tenemos, perdón, al general Berenguer, y cómo no, bueno, pues un triste protagonista, pero necesario probablemente, visto por los españoles probablemente como un enemigo, por los marroquíes, aunque es curioso, este hombre era rifeño, no era marroquí, y él nunca jamás se consideró marroquí, de hecho se murió en el exilio en Egipto, no quiso volver nunca a Marruecos, a pesar de las presiones de los monarcas marroquíes, pero fue, bueno, pues un triste protagonista de nuestro, yo creo que gran batacazo en esa época. Unos personajes que, bueno, cada uno de ellos daría para 4 o 5 novelas. En este caso, bueno, pues un general que se sintió siempre, como comentaba antes, muy soldado, muy militar, en el que tenía uno de sus favoritos, al general Silvestre, era el comandante, en esa época, el comandante general de la circunscripción de Melilla, donde se desarrolló el que luego fue conocido como el desastre de Anual, en la fecha de 1921, vizconde de Eza, ministro de la guerra, un hombre pues probablemente bien intencionado y muy mal informado. En esta época pensemos que la cantidad de gobiernos que pasaron por el reinado de Alfonso XIII,
son innumerables, no quiero aburrir con cifras, pero pasaban demasiados jefes de presidentes de gobierno ante un problema que estaba absolutamente enquistado. Una tierra que probablemente las personas que mejores lo conocieron fueron los militares y entre otros, bueno, pues un presidente que no llegó a cuajar sus intenciones, que era el presidente Maura, don Antonio Maura. Y luego el general Berenguer, que era el jefe, el responsable de toda la zona de África. Curiosamente, la relación entre el general Silvestre y el general Berenguer era una relación muy complicada. Muchas veces en la historiografía ha tratado de ponerlos en una especie de pulso, en una especie de antagonismo, de un ganador, un perdedor, según las simpatías. Esto va mucho más allá, son personas. Tenemos que tratar siempre, y es una cosa que es un objetivo que siempre he tratado de explicar, tenemos que ponerle en la piel y en las botas de estas personas, de su mentalidad, de su idiosincrasia. El general Berenguer, curiosamente, siendo jefe, era más moderno en el escalafón que el general Silvestre, con todo lo que eso conllevaba en esa época. El general Silvestre era uno de los favoritos de Alfonso XIII y era un hombre muy echado para adelante, había ganado mucho prestigio y muchas medallas en las campañas de Cuba, tenía más de 15 heridas de arma blanca y más de 8 por arma de fuego en sus combates en Cuba, era un mito, era un hombre muy echado para adelante, un tipo valiente, sin duda, un hombre carismático, pero probablemente carecía digamos, de la capacidad que tenía el general Berenguer. Esto es poner a un vaquero bajito sobre un potro muy grande. En el sentido, quiero decir, lo digo respetuosamente, en el sentido de que era muy difícil dominar a un hombre que estaba protegido por Alfonso XIII. Muy difícil, con una mentalidad militar en la que la antigüedad pesaba sobre muchas otras concepciones. Y además, en este caso, el general Berenguer tenía que no solo preocuparse de la zona de Melilla, sino de la zona de Ceuta, de la zona del Larache. O sea, eran muchas otras circunscripciones a las que, bueno, pues dedicar su tiempo. Aquí, de todas maneras, que conste que no buscamos culpables, la historia es la que es, la historia juzga a sus protagonistas y no somos nosotros los que debemos de juzgarla, sino analizar, ¿no? Los pasos hacia la tragedia. Aquí de fondo tenemos la bahía de Alhucemas, la bahía ambicionada por el general Silvestre. El último objetivo en el que la zona, bueno, una zona donde el líder era la familia de los Abdelkrim, era la zona más rebelde, la zona de los Beni Urriagel, que era la tribu más belicosa, más complicada, y era digamos, el punto final para la ocupación. El general Berenguer, el general Silvestre, aquí lo vemos con su segundo, el general Navarro, pues hizo en poco más de 2 años un avance que no se había conseguido en 10 años, a costa, muchas veces, de unas posiciones débiles, unas posiciones muchas veces negociadas con las tribus, y que su valor táctico en gran parte, pues bueno, era como poco cuestionable. Sin agua, en unas posiciones aisladas, en las que estábamos rodeados de un personal del que tampoco podíamos contar con su absoluta lealtad y que seguían armados porque ellos se sentían amenazados por las otras tribus. Hay que entender la época. África era un territorio muy complicado y el Rif mucho más. Eran tribus, muchísimas tribus en las que entre ellos pues se llevaban francamente mal y había unas disputas terribles. Y era un terreno peligrosísimo. En este caso, bueno, pues el empuje del general Silvestre nos hizo extender quizás demasiado las líneas militares hasta un punto en el que sus propios jefes de Estado Mayor, entre ellos el coronel Morales, luego el general Dávila, que se hizo tan famoso, llegó a ser ministro de Gobernación con el general Franco, bueno, pues les aconsejaron extender tanto sus líneas, pero bueno, el ímpetu y el empuje y la seguridad del general Silvestre, bueno, pues les hizo desoír este caso. Aquí vemos campamento de Anual, creo que en general la gente sabe de qué hablamos en este caso. El campamento Anual, bueno, pues fue la última base principal para el avance final hacia la bahía de Alhucemas. Un campamento en donde se llegaron a reunir hasta 5.000
miembros, tropas, pero rodeado de elevaciones que muchas de ellas no terminamos de dominar. Estamos hablando, al final podemos hacer una pequeña comparación con Afganistán, ¿no? Al final, personal nativo, mal armado, probablemente mal preparado en el sentido de la guerra tradicional, como nosotros la podemos entender, pero con un conocimiento absoluto de su terreno y con una idiosincrasia, como comentamos, de tribus muy difícil de entender, en la que Abdelkrim supo en ese sentido coser todas las enemistades que tenían, que eran muchas de entre las tribus, las supo coser para crear un enemigo común, que eran los españoles. Como pasa, pues eso, en Afganistán, ¿no? En este caso, además, hay un dicho que es cada rifeño, cada soldado, por denominarlo soldado rifeño es un ejército. Era un tipo con un fusil, con unos cartuchos que guardaba normalmente en su chilaba, en la mochila, y en la parte delantera unos higos secos con los que se alimentaba. Y ese hombre era capaz, con el conocimiento que tenía del territorio, pues de hacer una verdadera guerra individual. No eran tropas con unos mandos, con unas autoridades. Muchas veces en algunos libros parece que las tropas de Abdelkrim eran fuerzas disciplinadas. No es cierto. Eran unas fuerzas, pues como éramos nosotros los guerrilleros en nuestra gloriosa época de la lucha contra Napoleón. Cada soldado, cada ciudadano madrileño, zaragozano, de todos sitios eran su propio ejército. Pues esta gente era, en ese sentido, pues lo más. Paso hacia la tragedia. Extendimos demasiado nuestras líneas y no supimos leer ni entender tanto los consejos de los rifeños amigos, que los había, como de nuestros expertos. Véase, por ejemplo, el coronel Gabriel Morales, que era un expertísimo, un conocedor que luego conoceremos. Los hechos, 22 de julio al 9 de agosto, el desastre. El primer varapalo nos lo llevamos a una posición que se llamaba Barran, un pico de casi 2.000 metros de altura, sin una posición realmente táctica reconocible. Se ocupó y se perdió el mismo día, con el quebranto que eso supuso para las tropas. Era un palo que nadie se esperaba, porque realmente el avance que se hizo normalmente era un avance prácticamente casi, no un desfile militar, pero sí. Era un avance en el que se iba negociando, se iba pagando a los líderes rifeños con unas pagas a los jefes para que no opusiesen resistencia. Pero todo esto, debido a las malas cosechas, a la hambruna, a ciertas injusticias que se cometían por parte de algunas fuerzas indígenas, de la policía indígena que teníamos a nuestro mando, se fueron cometiendo una serie de errores, que eso fue germinando en un rencor profundo que Abdelkrim supo leer perfectamente. Honor, gloria y caos. En este sentido, esta época, lo que hemos comentado desde julio a agosto, desde el 23 hasta el 9 de agosto, se desarrollaron una serie de circunstancias en la que toda la circunscripción de Melilla cayó. Todo un ejército, prácticamente 12.000, 13.000 hombres, se vieron impotentes, se vieron incapaces con toda nuestra tecnología. Ojo, esto no solo pasó en España, los franceses sufrieron su derrota, también junto precisamente con los rifeños, también lo sufrieron los británicos en las tierras zulús, en Zululandia. Creo que hay algunas películas que lo atestiguan, aunque los británicos siempre han sido muchos más especialistas en ocultar sus defectos y sus fallos que nosotros. Pero al fin y al cabo, se creó un caos absoluto. Con la pérdida de la posición de Barran vinieron otras pérdidas, pero el punto clave es esta posición, la posición de Igueriben, en la que estuvieron aislados el comandante Benítez y sus 300 hombres aproximadamente, aislados, siendo las tropas, los 4.000, casi 5.000 hombres del campamento principal de Anuar, casi incapaces de socorrerles. Las posibilidades aquí, hay un cuadro. Todas estas imágenes son del maestro Ferrer Dalmau, que es un verdadero genio, y además en sus cuadros plasma, para mí, yo siempre lo digo, es el Velázquez del siglo XXI.
porque plasma perfectamente el dramatismo y además se centra no solo en los grandes protagonistas, por ejemplo, aquí, este caso el capitán Arenas y la defensa de los cañones, sino, y aquí por ejemplo la carga del regimiento Alcántara, del que luego hablaremos, pero de los pequeños protagonistas, estos soldados que estaban aquí, estos soldados que lucharon con lealtad, con bravura, protegiéndose a sí mismo, pero protegiendo al que estaba al lado, porque es proteger al compañero que está al lado es lo mismo que proteger a España. Y bueno, pues en esto se dieron una serie de circunstancias. Después de la caída de Igueriben, fue un palo terrible, inasumible para la mente de un hombre como el general Silvestre. No había refuerzos, España no estaba preparada, no teníamos tropas de refresco en España, no había regimientos preparados, prácticamente no había ni cañones ni logística, los medios que teníamos eran pobrísimos, no se pudo llegar a tiempo para salvar a esta gente. Y bueno, pues esto refleja un poco eso. Junto al caos hubo, como digo, y luego lo resaltaré, grandes ejemplos de heroísmo, que es básicamente con lo que yo también me quiero quedar. Obviamente, el que ha estado en la milicia o conoce un poco esto, las mayores lecciones se sacan normalmente de los fracasos, porque es donde realmente uno se da cuenta de nuestros errores, de las cosas que cometimos y que no deberíamos de volver a cometer, ¿no? Y son las lecciones aprendidas, ¿no?, que se llaman. Aquí tenemos algunos militares muy brillantes y saben de lo que hablo. Pero sobre todo yo me enorgullezco del comportamiento de muchos de ellos. El desastre naval fue un blasón terrible no solo para España, sino para el ejército. Y esto lo arrastró hasta 1936, llegaremos a ello. Y es una vergüenza que llevaron en su interior y un drama personal que les marcó profundamente. Por eso yo quiero centrarme en los actos heroicos, porque los hubo. Hubo actos de cobardía, de caos, el miedo ante un fracaso tan absoluto y tan demoledor y tan arrollador es natural y normal. Y el que diga que no tiene miedo en circunstancias delicadas y circunstancias en las que todo se tuerce, es que es un mentiroso. Aquí tenemos. El valor supremo. Yo siempre, cuando hablo de esta gente, hay muchos más. Lamentablemente, muchos de ellos personajes desconocidos. En este caso los represento en estos dos soldados que van ayudándose en esa retirada. Hubo cientos de casos así, que lamentablemente nunca llegarán a nuestros oídos porque perdieron la vida. Muchas veces se dice, ¿no?, los mayores héroes, y normalmente cuando uno habla con un combatiente que ha vivido estas circunstancias, dice que los héroes son los que quedaron allí, no los que sobrevivieron. Y es que además es una gran verdad. En este caso tenemos aquí al comandante Benítez, comandante de la posición de Igueriben, un hombre que ya había venido de la posición de Sidi Idris, de otra posición, una posición de costa, y había salvado esa posición, y lo destinaron, terminaron por mandarlo con sus 300 hombres a la posición de Igueriben. Allí, lo dicho, estuvieron aislados bajo un fuego rifeño terrible, un aislamiento. Solo terminaron llegó a entrar una columna de refuerzo de personal y de agua, en la que prácticamente no llega el agua, porque los rifeños eran grandes tiradores, como comenté, eran soldados, ejércitos individuales, tiraban a las barricas para que se hiciesen agujeros y no llegase el agua. Bebieron el líquido de los botes de pimientos, llegaron a morder las patatas, sus propios orines mezclados con azúcar, la tinta para redactar los partes, el líquido para limpiar las botas de cuero de los oficiales, llegaron a meterse piedras dentro de su boca para salivar, llegaron a alcanzar el mayor de los esfuerzos. Y aún así, aún tratando de socorrerlos desde el campamento, pensemos, casi 4.000 hombres con fuerzas, con artillería, no fueron capaces, porque el ejército se había quebrado, el ánimo, la disciplina se había quebrado, y no consiguieron llevarles. Este comandante, al final, cuando las circunstancias fueron las que fueron,
mandó un mensaje, que fueron las 12 cargas, creo recordar. Tenían 12 cañonazos, y mandó un mensaje, el último mensaje que mandó, que fue al campamento privado, que dice: cuando escuchen las 12 cargas, cuando escuchen la última de los 12 cañonazos nuestros, tiren sobre la posición, porque españoles y moros estaremos revueltos dentro de ella. Se le ofreció que se rindiese, se le exhortó, a que se rindiese, no se quiso rendir. Los hombres de Igueriben no se rinden, y no se rindieron. Y era el mejor ejemplo de saber que su final tenía que ser el que tenía que ser. Porque al final, si se hubiesen rendido, habría sido muchísimo peor. En este caso, otro, Fernando I Rivera, teniente coronel, jefe accidental del Regimiento de Caballería Alcántara, una gesta muy conocida. No quiero tampoco entrar mucho en cada tal, porque mi intención es ir narrando las epopeyas de esta gente en los siguientes episodios, que serían eso, pues los episodios nacionales de 2.0. Pero bueno, básicamente explicar que de casi 700 hombres que participaron en las cargas de caballería, llegaron a hacer 8 cargas de caballería. Las últimas al paso. Al paso los caballos ya no tenían fuerza. Gracias a su sacrificio, mucha gente, muchos hombres, los 3.000 hombres que pudieron escapar del campamento de Anual, en un absoluto caos, un desorden, un miedo en el que nadie obedecía a nadie, nadie respetaba a nadie, los soldados tiraban por un lado, los oficiales, muchos tiraron por otro, otros trataron de hacer lo que debían de hacer y se quedaron en el campo de batalla. Estos hombres, como una unidad, como un solo hombre, se comportaron, es la única unidad orgánica realmente que se comportó como tal. Y gracias a ellos llegaron los 3.000 hombres que llegaron luego al último destino, al último trágico destino, que fue Monterruit. Para mí es otro de los líderes absolutos, uno de los héroes absolutos, porque con su ejemplo siempre a la cabeza de sus escuadrones, y haciendo unas cargas absolutamente suicidas, consiguió salvar la vida de los otros. En mi novela lo pongo, que es la certeza de que su muerte significaría la vida de otros. Lamentablemente, en este caso, su sacrificio casi fue en vano, porque muchos de los 3.000 hombres por los que estos valientes se jugaron la vida terminaron siendo asesinados en Monterruit. Pero bueno, de los prácticamente 700 hombres, no llegaron a 70 los que sobrevivieron al final. A este señor le dieron la laurea de San Fernando, era hermano del dictador, luego el dictador Miguel Primo de Rivera, y tío de José Antonio, fundador de la Falange Española. Le dieron la laureada, pero tuvo que pasar 90 años para que al resto de sus jinetes, al resto que estaban allí, le diesen la laureada colectiva. Y eso es una de las grandes injusticias que se cometieron, una de las muchas. Cuando hicieron las cargas, no solo los jinetes y sus oficiales a la cabeza, con sus suboficiales, sino llegaron a apuntarse el pater, el cura, los herradores, los veterinarios y hasta los cornetas. 13 cornetas, muchos de ellos no tenían más de 15 años, algunos 13. Solo sobrevivió uno. El resto murieron en las cargas. Y esto es una cosa que no solo nosotros aquí deberíamos de conocer, sino yo creo que es una de las cosas que se deben de conocer en todos los lugares. Lamentablemente, y esto no es una crítica a nadie, pero si fuese de otro país, esto ya tendría 14 películas, dirigidas por Steven Spielberg o a sabe Dios quién, y tendría 20 Oscars, y esto sería, bueno, en fin, una epopeya que es una cosa increíble, y que yo, a todo el mundo de aquí, y a todos, desde aquí, seamos un pequeño soldado que transmita estas pequeñas glorias, lo transmitamos a su vez a otros y llegamos pues como esto, ¿no? La pequeña tela de araña que cose la historia de España. Estos pequeños héroes desconocidos que fueron cosiendo y que hicieron grande lo que es esta nación. Aquí tenemos también a otro capitán, al capitán Escribano, un capitán que bueno, pues mantuvo la posición A, no se rindió,
Y cuando se vio rodeado, cuando todas las posiciones se habían retirado, él salió a negociar, y cuando vieron que le estaban engañando y que lo que querían era matar a todos sus soldados, desde el sitio donde estaba negociando dio la orden de fuego a sus soldados, siendo él muerto por el propio fuego de sus hombres, porque sabía que su muerte, o sea, si él seguía negociando, los enemigos terminarían asesinando a todos. Tal. Al final de esta posición no quedó absolutamente nadie, porque los soldados prefirieron morir combatiendo que rendirse. Capitán Arenas, otro capitán, un bravo capitán. Este hombre, durante toda la retirada, desde las últimas posiciones hasta el campamento de Monterruit, estuvo en extrema retaguardia, que es cuando una tropa se retira, lo que están dando cara al enemigo. Siempre estuvo en esa posición hasta el final, y cuando ya estaban llegando a la última posición, cuando ya se veía el arco de Monterruit, los últimos cañones que quedaban, que no fueron abandonados por el caos, el miedo, tal, él trató de proteger él solo proteger esos cañones. Los rifeños, ante el valor, hubo un momento que retrocedieron, él se quedó allí solo, cuando todos huían hacia la posición. Pero al final, claro, los rifeños que hicieron, pues lo mataron. Pero él se quedó allí, cumpliendo su deber. Era ingeniero, no artillero, y se quedó allí, defendiendo, porque sabía que esos cañones terminarían siendo utilizados para matar a los que estaban allí aislados. Otro, mi capitán, el capitán Enrique Amador Asín, del que tenemos aquí a una de sus nietas también, al que le guardo un cariño especial. Cuando su coronel, el coronel Araujo, a este sí que hay que decir su nombre, se rindió pagando por su vida y por la vida de 4 más, este capitán decidió quedarse en su posición, una posición que estaba anexa al campamento de Darket Dani, la Aguada, la casa de Sidi Amu. Se quedó con sus 100 hombres más sus 3 oficiales, decidió no rendirse porque sabía el final que les esperaba. Porque cuando el coronel Araujo se rindió en la posición de Darket Dani, pasaron por cuchillo a todos los soldados, a todos, y a los pocos oficiales que prefirieron quedarse con sus soldados. Al resto, por el rescate, por el dinero que habían pagado el coronel Araujo, los mantuvieron detenidos, los mantuvieron prisioneros. Y este capitán decidió quedarse con sus hombres. Aguantaron 100 hombres contra 3.000 rifeños. Al final, cuando se quedaron ya prácticamente sin munición y tenían muchos de sus hombres heridos, él lideró una carga a la bayoneta, saliendo de esa pequeña casa rodeada por 3.000 enemigos, e hizo retroceder en un principio a los 3.000 enemigos ante el valor de este hombre y de sus hombres. El capitán Amador y sus hombres le llamaban los soldados bayoneta, porque se van a la bayoneta, porque ya no tenían munición. Y prefirieron morir con honor que rendirse, porque al final la rendición suponía una muerte cruel e injusta. Y bueno, pues también recibió, al igual que al resto de estos líderes, de estos héroes absolutos, recibió la laurea de San Fernando. Y luego tenemos aquí al cabo, perdón que el nombre del cabo lo tengo un poco atascado, porque es un nombre un poco más... A ver si lo tengo por aquí, perdón, Y merecen, todos los hombres al final merecen su recuerdo. Y en este caso he querido también poner, bueno, porque no solo los oficiales, al final de esa época es verdad que las laureadas, las condecoraciones, pues bueno, las daban normalmente a los oficiales porque eran líderes, los líderes naturales, los que se conocía su trayectoria, sus decisiones, y es normal, en este sentido es normal. Y bueno, este hombre era, perdón, aquí con los papeles, el cabo Mariano García Martín, toledano, y en la posición de Afrau, una posición de costa, igual que la de Sidi Idris, cuando ya estaban prácticamente el enemigo echándose encima, él estaba con una herida terrible en la tripa, sabía que no iba a vivir, y le dijo a sus compañeros que retrocediesen, que se salvasen, que él, mientras, mantendría fuego contra el enemigo para sostener, para que ellos tuviesen una posibilidad. Eso, afortunadamente, algunos de los que llegaron a escuchar el testimonio de este valiente cabo pudieron llegar y dar testimonio, y gracias a eso le dieron la laureada. ¿Cuántos soldados, cuántos oficiales, cuántos suboficiales que hicieron gestos así
y se quedaron sin el testimonio de sus compañeros porque también cayeron en el campo de batalla. Bueno, protagonista de su propia historia. Aquí tenemos eso. Bueno, pues un poco rápido porque a lo mejor se hace esto muy tarde. Coronel Morales, el que habíamos dicho que había asesorado al general Silvestre, no se le hizo caso, murió pues en la subida de Izumar, en una de la subida justo después de la posición de Anual. Capitán Federico de la Paz Orduña, su hermano, él estaba en Igueriben, el jefe de la artillería, un héroe, se mantuvo al pie de los cañones hasta el final, no abandonó la posición, dejó que sus soldados, todos los artilleros que habían sobrevivido, los pocos artilleros, de la posición eran 300, salieron 60 y pico, o 70 hombres. Llegaron vivos a la posición de Anual, de las que luego obviamente no salieron muchos vivos. Pues él se quedó manteniendo el fuego de los cañones hasta el final. Su hermano Miguel, eran de la misma promoción, no supieron nunca el uno del otro, vio como su hermano se quedaba en la posición, porque el hermano Miguel estaba en la posición de Anual. Estas son las pequeñas historias, los pequeños dramas, pero las pequeñas solicidades, la generosidad de estos hombres, sabiendo que sus hermanos estaban ahí, dieron lo mejor de sí para salvar la vida de otros. Bueno, aquí tenemos un montón de oficiales, es que tampoco me quiero enrollar. Aquí está el comandante Gil de Arana, el comandante Cebollino, el capitán Cebollino. Este fue el capitán de regulares, el último hombre, el primer hombre, y el último que lideró el convoy de asistencia a Igueriben, la posición que estuvo aislada, que tuvieron que beberse todo el líquido y tal. Este fue el único que llegó. Luego veremos su triste final. Capitán Salafranca, donde la posición que hablábamos de Abarrán, 2000 y pico metros, se quedó allí, no se movió, murió, le dieron la laureada. Capitán Casado, teniente Casado en este caso, el único oficial superviviente de Igueriben, tuvo también un triste final. Capitán Teófilo Rebollar, el médico que estuvo en Anual, que fue el que asistió al teniente coronel Primo de Rivera, el de las cargas de la Alcántara. Pues este hombre fue el último que le asistió, luego entendemos. El capellán Campoy Irigoyen, el capitán el cuerpo de eclesiástico, que era el pater del regimiento de caballería, hizo las cargas de caballería junto al resto de jinetes. Sobrevivió, terminó en la posición de Arruit, lo asesinaron, su cuerpo lo encontraron junto al resto de heridos. Los heridos que estaban, cuando se rindió la posición, él estaba asistiéndolos. Y cuando los asesinaron a todos, cuando se rindieron, los rifeños los traicionaron y mataron a todos, él estaba allí junto a ellos, dándoles su asistencia. El teniente coronel Núñez de Prado, jefe de regulares, un líder, un gran líder, que terminó también bastante mal después en la guerra civil. El teniente Flomesta, artillero, dicen que unos que murió por las heridas, otros dicen que murió de hambre por no querer enseñar a manejar los cañones. Él era artillero, el que estaba junto al capitán Salafranca en la posición de Abarrán, y se negó a enseñar a utilizar los cañones contra sus compañeros y se dejó morir de hambre, es lo que dicen. Y el teniente de la Guardia Civil, que ahora mismo el nombre también no me acuerdo, perdón. El teniente de la Guardia Civil, Fresno, en la posición de Nador, un hombre que también contuvo la masa descontrolada de la gente que huía, casi a punta de pistola, tratando de contener esa masa absolutamente descontrolada. Bueno, vamos a pasar. Los otros del 21, las otras víctimas y otros héroes del 21 menos conocidos. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos al padre Revilla, un héroe, un personaje muy desconocido que de verdad emplazo a todo el mundo a tratar de conocerlo porque es un personaje espectacular. Fue oficial, fue religioso, fue capellán de la Legión con Franco, fue aviador, fue negociador de los prisioneros, de tratar de liberar a los prisioneros del desastre de Anual, fue estudioso, fue profesor de universidad, fue político. Y el final que le aguardó no fue especialmente
especialmente, bueno, pues esperanzador. Fue una pena eso, pues estas figuras que luego terminaron siendo envueltas por el sinsentido de la guerra civil, ¿no? Un hombre que se la jugó en África como muchos otros, pues terminó francamente mal. En este caso aquí tenemos una Carmencita Úbeda, prácticamente una niña, una de las que fue prisionera junto al resto. Todos estos niños fueron prisioneros durante 18 meses de cautiverio en Axdir. Aquí también tenemos a un nieto de uno de los héroes también, que es el sargento Vasallo, hablaremos luego, lo veremos. Pues estos niños estuvieron detenidos 18 meses. Muchas de las niñas que veis aquí, fueron violadas por los rifeños, en unas condiciones terribles, y defendidas normalmente pues, por, en este caso, el sargento Vasallo, que muchísimas veces, no solo curando a los heridos, sin tener formación médica, porque el médico que había murió de tifus, sino protegiendo a esta gente, y se ganó más de una verdadera paliza. Bueno, pues soldados, suboficiales, estos pobres soldados que fueron protagonistas. Aquí tenemos una imagen del sargento Vasallo con una de las enfermeras que atendieron a los heridos del desastre anual. Y aquí tenemos también otra de las heroínas absolutas, que es Juana Martínez López, conocida como la cantinera de Monterruit, aunque ella realmente era cantinera de Batel. Una mujer que siguió la retirada de las tropas, cuidó y asistió a todos los heridos en el campamento de Monterruit, los cuidó como una madre para ellos, llegó a defenderse con un fusil en mano a los soldados heridos contra los rifeños. Fue el último, como digo yo, y no quiero destripar porque es una de los personajes que quiero luego presentar, fue la última persona que estuvo acompañando al teniente coronel Fernando Primo de Rivera cuando una bala de cañón le amputó, le destrozó uno de los brazos, el brazo izquierdo, tuvo que amputárselo sin anestesia, con una navaja de afeitar. Pues murió, lamentablemente, por las heridas. No había medicamentos en la posición de Monterruit, que estuvo cercada durante un montón de días, casi 2 semanas, y realmente esta mujer mostró una valentía fuera más allá de lo común. Prácticamente desconocida, seguramente la gran mayoría de vosotros no sepáis quién es, y esto es una verdadera tragedia, porque no solo en este caso muchas veces, es verdad que yo como militar, pues muchas veces me admira, ¿no? Los hechos heroicos de los militares a los que se les debe suponer ese valor, el dar el paso al frente, pero también hubo estas figuras femeninas y también de civiles que se comportó de una manera ejemplar y valentísima. El horror, estas fueron las consecuencias. Esta es la posición de Monterruit, una posición bastante pequeña en la que estaban 3.000 hombres encerrados, una posición que estaba estudiada más o menos para 150 hombres, 3.000, sin cañones, prácticamente sin agua, sin alimentos. Y los cañones los cañones que trató de defender el capitán Arenas estaban del otro lado. Y aprendieron a tirar. Al principio fallaban los rifeños, pero luego aprendieron a tirar. Muchas veces con ayuda de gente que no tuvieron la valentía y la constancia de otros artilleros que se negaron y por eso fueron asignados, pues aprendieron a tirar. Aquí en este caso, aquí se ven los restos. Aquí es ya cuando volvió España, los españoles a ocupar las posiciones, vean aquí, pues eso, los restos, pero horriblemente mutilados. La cultura rifeña, entre ellos ya eran así, o sea, la crueldad rifeña no era solo con los españoles, sino entre ellos es una cosa secular. La crueldad, el mutilar los cuerpos del enemigo para que no pudiesen ser enterrados era como una especie de venganza. Ellos necesitan que se les entierre y el no enterrar al enemigo es como una venganza hacia el más allá. Tenemos también que entender, era su tierra, su cultura, sus tradiciones. Con esto obviamente no lo estoy justificando, fue terrible, nos lo cobramos después, cuando conquistamos, pero era una mentalidad totalmente medievalista. Algunos hombres buenos. A veces hago pequeñas referencias al cine. Aquí tenemos al sargento Vasallo, el ángel de Axdir, un hombre que sin conocimientos médicos asistió, después de morir el único médico que tenían en los prisioneros, a todos, protegió a las mujeres, operó
o sea, en fin, otro. No recibo la laureada. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Otra de las grandes injusticias. Afortunadamente eso. Su nieto le hizo honor en su novela, que luego veremos, y que también, bueno, recomiendo absolutamente porque muchas veces siempre nos quedamos en los libros de historia en la visión global, ¿no? La visión de los grandes jefes que ven, digamos, el plano desde la visión global. Pero muchas veces es bueno llegar hasta el suelo, pisar la tierra que pisa el infante, el capitán, el teniente, el comandante, teniente coronel, el soldado, el cabo, el sargento. Porque ahí vemos la visión humana muchas veces. No solo los datos, por eso no quiero meterme en datos, fechas, sino en acontecimientos humanos. Capitán Arenas, digo, defendiendo aquí un cuadro maravilloso de Ferrer Dalmau. Se ve al fondo la posición de Ruiz, lo que podría ser su salvación, la salvación de este capitán. Pero él prefirió quedarse, porque sabía que la pérdida de estos cañones supondría la pérdida de muchísimas vidas, como así fue. Se le dio la laureada porque afortunadamente dos jóvenes oficiales presenciaron esta escena espectacular, lo mismo, digna no solo de un cuadro, sino de 1000 homenajes y 1000 películas, y pudieron testimoniar ante el general Navarro, que era el segundo jefe del ejército, porque el general Silvestre murió en la posición de Anual, pues pudieron atestiguar el heroísmo. Aquí la carga, otra de cuadro de Ferrer Dalmau, la carga del regimiento de caballería Alcántara, con su teniente coronel Fernando Primo de Rivera a la cabeza, y la posición de Iriben. Y en el centro, pues un hombre que trató, para mí, con un mérito espectacular y con muchísimas dificultades, que es el general Picasso. Te sonará el apellido, era tío segundo del pintor, malagueño también, y un hombre justo y un hombre bueno, y que trató de arrojar luz con un expediente, se llama el famoso expediente Picasso, quizás a muchos de vosotros os suene, y trató de arrojar luz y justicia a todos los sucesos. En una época complicadísima, en la que el ejército estaba absolutamente roto. Venimos de los antecedentes del 98. Venimos de un palo terrible. La muerte de casi 9.000 españoles en menos de un mes, a manos de un ejército que no era ejército, que eran rifeños, que se suponía que eran 4 salvajes con escopetas que no tenían ni idea de combatir. Y eso supuso un varapalo para España que fue terrible. Pues este hombre inició una investigación que diríamos ahora, una investigación jurídica en la que recomiendo, es muy densa, pero empieza desde todas las posiciones, cómo y el por qué se llegó a donde se llegó, a ese fracaso. Las consecuencias. Bueno, la llegada de la dictadura de Primo de Rivera ante la inoperancia de los políticos, intento de salvar pues una situación que ya estaba perdida, absolutamente. El gobierno de Primo de Rivera, que se suponía que era una cosa temporal, se alargó y que terminó condenando también a Alfonso XIII. Porque la insatisfacción de muchos ambientes, tanto universitarios, intelectuales, obreros, sociales, al igual que hizo cosas bien, el desembarco de Alhucemas en 1927, que fue el final de esta pesadilla que era África, que ya duraba demasiado, prácticamente desde el 1908 hasta 1927, o sea, era una verdadera barbaridad. Pues una de las cosas que hay que reconocerle al general Primo de Rivera es que terminó con la guerra de África, pero eso no fue suficiente. Lo sustituyó otro de nuestros protagonistas anteriormente, el general Berenguer, que le tocó bailar con la más fea realmente porque él ya tuvo las circunstancias penosas del desastre naval y luego trató de enderezar un gobierno que ya estaba absolutamente a la deriva. Ya no contaba ni siquiera con la alianza de muchos de los políticos que eran monárquicos. Todo el mundo empezó a cambiar de lado, a ver aquello perdido. Como dice las memorias del general Mola, los que tenían que defender la monarquía no la defendieron y dejaron solo al rey.
de los pocos hombres que se mantuvieron ahí, bueno, pues fue el general Berenguer, que no puede hacer nada. Y el último, cuando cayó la monarquía en el 14 de abril y estaba gobernando, el almirante Aznar, que precisamente hace poquito aquí en Madrid le han puesto una calle, que es además antepasado de un presidente de España, de Aznar. Y bueno, esto llegó eso, pues el levantamiento de Jaca con el capitán Galán y García Hernández, y se proclama la República. Y esto, bueno, pues una llegada abrupta de un proyecto fallido, como yo digo, la Segunda República, historia de un proyecto fallido. Un proyecto pues muchas veces ilusionante, la gente, bueno, pues estaba cansada bueno, pues de los errores de la dictadura, de la monarquía. El desastre anual, yo siempre digo que fue la piedra de toque de la caída de la monarquía, y que eso terminó arrastrándonos a circunstancias tan tristes como fue la guerra civil, porque fueron unas cosas que se quedó enquistada. Como anécdota, voy a poner una pequeña anécdota, este hombre, el teniente Mohino, se hizo muy famoso esta fotografía, la típica fotografía que vemos, el 14 de abril de 1931, un oficial con una bandera republicana. Este hombre fue un símbolo, era teniente de ingenieros. El 18 de julio de 1966 era capitán, se sublevó contra la República. Lo fusilaron. Para que veamos las vaivenes y los caprichos de la historia, ¿no? Como un símbolo de la República termina convirtiéndose, bueno, pues en una víctima de la misma. Y bueno, aquí protagonista es su tiempo. No quiero alargarme porque estamos un poco ya, ¿no?, yéndonos un poco de madre. Bueno, pues todos los personajes, para mí estos dos son los personajes principales, Manuel Azaña y Francisco Franco. Yo creo que es una relación, bueno, pues una relación antagónica y de falta bueno, pues de entendimiento, llevada bueno, pues al extremo. Que conste, en este caso Franco no es que... Franco como figura histórica, quiero decir, no es que hubiese una enemistad, sí que había una falta de entendimiento absoluto, y es verdad que una de las... Azaña era yo pienso personalmente, es una opinión personal, era un gran intelectual, pero un mal dirigente, quiero decir, tenía grandes ideas, era un tipo que tenía una cabeza privilegiada, no solo de tamaño, sino... bueno, pues una cabeza privilegiada. La verdad es que era un teórico espectacular, tenía grandes ideas. De hecho, muchas de las ideas, cuando fue ministro de la Guerra, las llevó a cabo luego las reformas, las llevó Franco, curiosamente. Es curioso como tal. Pero es verdad que era un hombre que, bueno, pues se vio desbordado por una república que al final, yo siempre lo digo, nadie supo ni entender, ni querer, ni defender, ¿no? Y siempre tuvo un recelo hacia Franco, lo veía siempre como una amenaza. De hecho, hoy comentaba a un amigo, a Antonio Aguilera, cuando el 32, cuando Sanjurjo se sublevó, por el único que preguntaba constantemente Azaña era dónde estaba Franco. Franco no Ramón, el hermano, sino Francisco Franco, por el que más temía, porque ya lo veía como un líder natural. Bueno, aquí hay grandes personajes, bueno, Muñoz Seca, las tragedias, Muñoz Seca, Lorca, víctimas injustas de la locura que se desató, bueno, José Antonio I de Rivera, teniente Mohino, bueno, don Miguel, en fin, todos los personajes de Rux. Y esto fue el comienzo de la Segunda República, de una ilusión desbordante, la gente votando. Es verdad que se hicieron reformas, se intentó, bueno, pues democratizar la educación, llevar la educación a todos los sitios. Es verdad que España, obviamente, era una ciudad, o sea, un país con muchas diferencias sociales, y bueno, pero yo creo que cuando una parte de la sociedad o una parte de la política no quiso hacer partícipe a otra, cuando solo un 50% decide por todos, eso no tiene remedio. La República tenía que haber sido para todos, y probablemente por unos y por otros no se supieron entender, no supieron ver la posibilidad que esta situación histórica, que al fin y al cabo, bueno, pues se presentó así, quizás demasiado pronto, pues bueno, pues trajo pues esto, el fracaso colectivo. 1932, golpe de Sanjurjo, el mismo 1931, quema de conventos e iglesias. Cuando un país eminentemente católico
Azaña dicen que dijo, no lo sé, pero dijo que España dejó de ser católica el 14 de abril. Tú no puedes poner a una nación en la que un porcentaje muy alto de ciudadanos se sienten profundamente católicos, donde hay una educación y además donde la Iglesia, por la época, estaba totalmente inmersa en el gobierno, en la educación y tal. Tú no puedes, antes de cortar un brazo, tienes que poner un torniquete. No puedes cortar el brazo antes. Y esto es lo que pasó. No puedes quitar a la educación, no puedes quitar los hospitales, no puedes quitar la beneficencia a la Iglesia, porque sí, sin preparar antes un terreno. A la República probablemente le faltó tiempo. Revolución de Asturias, golpe de Estado. Golpe de Estado de Asturias, Revolución de Asturias, golpe de Estado en Cataluña, 1934, intento de separación de Cataluña, contra la República, con Pines y compañía metido. Casas Viejas en 1932, creo recordar, si no me equivoco, lo mismo. Sucesos en Casas Viejas contra el anarquismo. Gobernaba, en este caso, Azaña. Equivocaciones. Y esto fue creando un germen, creando un germen de odio entre las clases. Y la gota que colmó el vaso. Asesinato del teniente Castillo, de la Guardia de Asalto, comunista, que curiosamente había compartido piso cuando era joven con el general Iniesta Cano, que luego fue director general de la Guardia Civil, ultra y demás. Pues compartieron piso, esto es como anécdota, los pisos cuando los oficiales que tenían poco el sueldo de un oficial era parco, compartían, además curiosamente incluso en la monarquía eran repúblicas. Los pisos compartían porque bueno, eran todo un revoluto, eran 5 o 6 que compartían, pues compartió con el teniente Castillo. Y por supuesto, esto fue el 12 de julio, si no me equivoco, y el 14 de julio asesinaron a uno de los líderes principales de la oposición monárquica, que fue Calvo Sotelo. Aquí vemos puños levantados en el funeral del entierro del teniente Castillo y brazos en alto, en el funeral de Calvo Sotelo. Lo de siempre, volvemos a lo de siempre, España. Carlistas, isabelinos, afrancesados y patriotas, en fin, lo de siempre. El ancla de un tiempo incomprendido. Y esto para mí es el núcleo de todo. La España enfrentada, como siempre, el desconocimiento, la tragedia nacional, lo que nos llevó otra vez al desastre más absoluto, a la falta de entendimiento de todos, ese germen que se fue cocinando y que debemos siempre, de esto, que es una cosa que siempre insisto, no debemos de escapar, sino al revés. Debemos de escarbar y conocer para que no se vuelva a repetir. Si desconocemos esto y obviamos esto, queremos, es que es un tema muy delicado, jamás vamos a entender qué fue esto, a dónde nos condujo, el por qué nos condujo realmente a esto y a dónde podemos terminar volviendo. Protestas de un drama. Bueno, aquí hago un pequeño plano de algunos de los protagonistas. También tenemos aquí un nieto del general Campins, jefe de estudios en la Academia de Zaragoza, fusilado por los nacionales. General Escobar, de la Guardia Civil, hijo falangista, hermano de una monja, padre de una monja, padre de un guardia civil, católico, conservador, se quedó del bando republicano, lo fusilaron. El general Yagüe, al final de la guerra civil, se lo encontró y le ofreció un avión para huir. Y esto es verídico. Y le dijo, vete porque el general Yagüe, que el famoso carnicero de Badajoz, ¿no?, que luego no lo fue tanto, hay que entender las circunstancias. La Legión, muchas víctimas propias, pues se tomaron su venganza, en fin. Pues le ofreció un avión y le dijo, el general Escobar le dijo, las guerras hay que saber perderlas. Y el general Yagüe le dijo, lo sé, pero quizás nosotros no sepamos ganarla. Y eso yo creo es un gran epílogo de la tragedia. Un hombre que luego le acusaron de ser feroz, represor, fue de los generales dentro del bando nacional que trató de ayudar más a los derrotados, a los caídos, porque al final eran españoles. De hecho, hay una anécdota cuando
Lo siento que me enrollo, pero en la batalla de Badajoz combatieron las tropas nacionales contra los republicanos, pero, perdón, la Badajoz no, perdón, la Guadalajara. Y el cuerpo de tropas voluntarias italianos se les ocurrió la idea cojonuda, con perdón, de hacer un avance justo después de una tormenta de lluvia terrible. El terreno estaba enfangado y dijeron, bueno, nosotros tenemos que también aquí dar de pecho, aquí está la división azul la división Cóndor bombardeando, aquí todo el mundo dice su protagonismo, nosotros también tenemos tal. Avanzaron, claro, los carros se quedaron, los soldados no avanzaban, los republicanos le dieron la del pulpo. Pues en el bando nacional se llegó a comentar de decir, ¿cómo le van a ganar los italianos a estos si los otros son españoles? Bueno, pues aquí tenemos otros protagonistas, eso, el general Cabanellas, muy amigo del general, en este caso Núñez de Prado, nos acordamos, el que estuvo en Anual, fue a intentar convencer a Cabanellas a Zaragoza, un hombre que se la había jugado en Anual, lo detuvieron, terminó fusilado. Quienes perdieron 2 veces, ya termino, es una cosa rápida. Teniente Casado, único superviviente de Igueriben, sobrevive a la mayor tragedia. 18 meses luego, prisionero en Axdir. En el 36, fusilado en Melilla por no unirse a la sublevación. Aquí, una foto curiosa, el padre Revilla y el comandante Franco, cuando era comandante de la primera bandera. Fusilado por los nacionales también, porque estuvo militando en un partido como de izquierdas. Capitán Vázquez Bernabéu, laureado de San Fernando, médico, se escapó del presidio de Axdir, colaboró, ayudó a muchísimos heridos, fue heroico, tiene laurea de San Fernando. En Paterna, en 1936, estaba enfermo en consecuencia de las penurias que pasó en África, los milicianos lo fusilaron. Núñez de Prado, fusilado por los nacionales en Zaragoza, lo llevaron a Pamplona. El infame coronel Araujo, este sobrevivió al desastre, estuvo detenido y se libró. Su hijo, capitán, al que libró, lo mandó en coche a Melilla, se libró del desastre, pero lo cazaron luego los milicianos y lo fusilaron en Paracuellos de Jarama, junto al general Navarro, el que sobrevivió al Monte Arruiz, que fue el comandante, el coronel, el general, el jefe de la posición, junto a su hijo, Carlos Navarro, que también sobrevivió. Estos 3 los fusilaron en Paracuellos de Jarama juntos, a los 3, después de sobrevivir a la guerra de África. Capitán Cebollino, el último capitán, era coronel en la guerra civil, el único capitán que llegó a la posición de Igueriben, muerto en Tarragona, en la guerra. Vamos a pasar. El capitán Darcourt Gort, también era médico, vivió el desastre Anual, fue de los últimos que vio al general Silvestre vivo, y este es el coronel Darcourt, primo suyo, fusilado. Este es el que se rindió en Teruel, la guerra civil, eran primos. Llegaron a verse cuando se rindió el coronel Darcourt, él fue a verlo, yo lo pongo en la novela, se encontraron. Él tuvo que exiliarse, el teniente, el médico, tuvo que exiliarse en México, murió en México. El coronel Darcourt fue fusilado al final de la guerra, cuando estaban llegando, se lo llevaron prisionero como rehén a los Pirineos, y en la frontera lo fusilaron. General Silvestre con su hijo, Bolete, Manuel Duarte Fernández. Sobrevivió, el padre lo montó en un coche, lo dejó ir a Melilla, tal. Murió en la batalla de Jarama, de comandante. El teniente de la Guardia Civil, Fresno, que lo habíamos visto antes, sobrevivió también al desastre de Anual, fusilado en Pamplona, siendo capitán de la Guardia Civil, por no sublevarse. El teniente coronel Pérez Ortiz, un hombre que se comportó de una manera heroica, estuvo detenido, prisionero en Axdir, un hombre, una complexión física delgadísimo, un hombre de los más valientes, no recibió ninguna condecoración por el comportamiento que tuvo, que fue heroico. A él no lo fusilaron en Melilla, pero fusilaron a uno de sus hijos, y vivió toda su vida con esa pena. Y el lugar donde nadie gana del todo, el fin de la guerra civil. Exilio, fusilamientos, Paracuellos, pobreza,
tristeza. El que ganó perdió vida, perdió familias, perdió tiempo, perdió amigos que estaban en el otro bando. Ese es el drama de las guerras civiles. Y eso es lo que tenemos que tratar de profundizar. Yo no quiero aquí tampoco dar lecciones de nada, pero sí es una cosa que por eso hay que presentar batalla, entre comillas, lo de batalla, de tratar de evitar esos dos bandos del frentismo, tratar de conocer a las figuras, a las personas, el por qué se llegó a esto. Y que en los dos lados hubo gente justa y buena que se jugó la vida literal y que yo espero más adelante poder explicarlo, la vida por el prójimo, sin pensar en ideologías, ni religiones, ni nada de nada. Y bueno, ya para hacer el remate, libros e historias humanas, aquí tenemos Prisionero anual, ¿vale?, de Alfonso Vasallo, que lo tenemos aquí. Para mí es un honor, un verdadero honor, de verdad, tenerlo aquí. Don Carlos Sánchez Tárrago, El padre Revilla, un libro espectacular. Me habría gustado que estuviese aquí, por circunstancias no ha podido estar. Don Joaquín Rivera Chamorro, gran amigo y un experto y conocedor de esta época, y sobre todo yo soy un gran seguidor de él en todos los sentidos, de tratar de explicar eso, vista desde la piel, desde las botas de las personas que vivieron. No podemos tratar de entender, al igual que no podemos tratar de entender la conquista de América, las cruzadas, etcétera, etcétera, porque nuestra mentalidad no es la que era. Tratemos de también ponernos en la piel de quienes vivieron esta época, las circunstancias. Y bueno, luego tenemos otros 3 días de julio. Bueno, tenemos aquí el mío, pero bueno, es lo menos importante. Javier Cercás, Soldado Salamina, una historia preciosa, preciosa, muy bonita. Y luego para mí, uno de mis, junto a don Benito, José María Gironella, para mí mi maestro, mi referente, con Los cipreses que en Dios, escrito en una circunstancia, una época muy complicada, una época con una dictadura, y sin embargo en la que esta fecha pues fractura, la fractura de España, pero habla con una generosidad y un conocimiento humano de lo que fue el drama de la guerra civil, que yo creo que merece ser conocido. Y nada, y ya siento haberme enrollado tanto, termino dándole las gracias de verdad por aguantar este chapazo, y espero que, bueno, pues que para la próxima siga despertando el mismo interés que parece que ha despertado este. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, don Miguel. La verdad que lo cuenta con una emoción que se transmite, ¿verdad? Bueno, vamos a abrir un turno de preguntas. Si alguien se anima a romper el fuego, le hacemos llegar el micrófono. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Está la audiencia tibia. Yo creo que se quieren ir ya porque después de este clavo. Bueno, hago yo una que estaba pensando cuando estabas hablando de lo del Rift. No, yo claro, desde el desconocimiento de la situación política con el tema de las tribus y tal, nunca pensaron intentar volcar las enemistades de las tribus del Rift contra Marruecos, que hubiera sido a lo mejor más... Bueno, es que, a ver, nosotros allí fuimos un poco casi obligados por una serie de pacto, el pacto de Algeciras. Al final esto era un equilibrio entre fuerzas, más bien entre Francia e Inglaterra, y nosotros nos vimos en medio. Inglaterra no quería, obviamente, que Francia ocupase toda la franja, sobre todo del Estrecho de Gibraltar, y por tanto España, como tenía Ceuta y Melilla y algunas posiciones más que teníamos antiguamente, bueno, pues... querían que se mantuviese ahí como un triplete, ¿no? Un equilibrio tal. El reparto del resto de África sí que lo hicieron ellos, pero allí nos colocaron. Y además nos dieron, como se dice comúnmente, nos dieron a bailar con la más fea, ¿no? Que era el territorio del Rif, que es el que no quería absolutamente nadie. Un terreno escarpado, con muchísimas tribus, muy belicosas, muy conflictivas. Y además nosotros allí no fuimos a colonizar. Allí era un protectorado para el sultanato. Marruecos como tal era una nación, bueno, pues
La zona del Rif no era Marruecos. Esto es una cosa que hay que saber. De hecho, Abdelkrim, el líder, jamás reconoció a Marruecos como su propia nación. Los rifeños son gente muy orgullosa de sus costumbres. Sí se intentó, sí, a ver, una cosa. Esto es como al final un poco la conquista de América. La conquista de América tenemos idealizado en el sentido de que vino Hernán Cortés y compañía, ¿no? A conquistar América. La conquista de América fue casi una guerra civil. O sea, muchos de los indios se sintieron liberados por los españoles del yugo de los aztecas, de los toltecas, de los... Quiero decir, no solo fueron... y aquí en este caso un poco pues aprovechamos lo mismo, las enemistades de las tribus, pues había, bueno, es que no me quiero poner a dar nombres porque son una burrada, ¿no? Los nombres extrañísimos. Claro que sí, nosotros aprovechamos. De hecho, hubo algunas tribus, Melilla no cayó gracias a un señor, que hay que decirlo, se llama Abdelkader, que era uno de los líderes de una de las tribus, y no cayó Melilla gracias a él en gran parte, porque esa tribu se mantuvo fiel a España. O sea, hubo tribus que se mantuvieron fieles a España. Y eso digamos que no hizo aumentar el drama. O sea, Melilla estuvo muy, muy amenazada. Y de hecho, es una cosa que quiero hacer un alegato. El general Berenguer, que muchas veces ha tenido muy mala fama, porque además, claro, además luego le tocó estar en la dictablanda al final de la monarquía, ya en los estertores de la monarquía. Este hombre era lo mismo, un poco hablando así de manera informal, era o que te cortasen la mano o que te cortasen el brazo. Él podía dejar que le cortasen la mano, que eran los restos de fuerzas que quedaban en Monterruiz, los 3.000 hombres que quedaban en Monterruiz, en una situación penosísima, es cierto, o que le cortase el brazo, que es que cayese una ciudad tan española como La Coruña o como Madrid, que era Melilla. O sea, si Melilla cae en manos de los rifeños, habría sido el caos absoluto. Se le puede pecar de prudente, se le puede pecar pero hay que, lo mismo, reitero, pongámonos en la época, en la falta de comunicaciones, en la falta de logística. ¿Cómo estaban los batallones, los regimientos aquí en España? En cuadro. No había batallones, estaban en papel, muchos de ellos. Tenemos falta de material. Y no porque los militares, perdón, y no quiero hacer un alegato de nada, no porque los militares no lo hubiesen pedido, ¿eh? Igual que el general Silvestre, al que se le ha demonizado, lo pidieron material bélico, pero por X circunstancias, el presupuesto en África ya era una burrada, es verdad, el mayor presupuesto del Estado se iba en África, en la guerra de África. Y el Estado no estaba dispuesto a dar más. Y no se dotó ni de aviones, ni se dotó de cañones, ni de ametralladoras modernas. En fin, fue... Pero sí, a lo mejor he dado un rodeo muy grande, pero sí, había tribus que combatían con nosotros. El problema es lo de siempre, y es un error que no cometieron los franceses. Los franceses, cuando tenían a sus fuerzas, los famosos senegaleses que salen en las fotografías en los campos de concentración franceses, de los republicanos, los franceses, una cosa que aprendieron es no mezcles a los senegaleses en Senegal, a los senegaleses llévatelos a Marruecos, y a los marroquíes llévatelos a Senegal, para que no tengan ningún tipo de arraigo. Entonces, lo que no puede es que el error que cometimos los españoles, la policía indígena, los regulares, vamos a poner un ejemplo, un regular de Orense, y lo dejas en Orense, y los de Orense quieren sublevarse, y este tiene su familia en Orense. Cuando todo se cae, este regular de Orense, ¿con quién se va a quedar? ¿Con los de Murcia o con los de Orense? Pues es lo que pasó. Muchos de ellos no tuvieron otra opción que quedarse con su gente. Y hubo, que conste, muchas veces es también una cosa que es injusta, normalmente se dice 9.000 muertos dentro del desastre de Anual, fueron más. Fueron, yo diría, 11.000, porque hay que contar los nativos, los rifeños, que combatieron a nuestro lado y que se quedaron de nuestro lado, que es una cosa muy injusta. Porque muchos de ellos, a pesar de todo, se quedaron de nuestro lado y murieron a nuestro lado. Y eso no se descuenta, y eso es injusto. Y eso también, pues estas pequeñas, lo que digo yo, estas pequeñas historias,
pues también son necesarias, si es de justicia, pues recordar esas cosas. Yo sé que es muy complicado tratar de ponernos en la piel de esta gente, pero es que difícilmente vamos a entender desde nuestra perspectiva, nuestro prisma, incluso ideológico, politizado, tal. Tenemos que olvidarnos de eso para tratar y ver con generosidad a ambos bandos, en el caso de la guerra civil, o al rifeño. Ponte en la piel del rifeño, ponte en la piel del español, de Manuela Malasaña, cuando está el francés. Que al francés dile, ponte la piel de Manuela Malasaña. Ellos no lo van a entender. Nosotros sí lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque estaba defendiendo su tierra. Y esto, repito, no hago un alegato. Nosotros estamos allí porque había un mandato, digamos, de la época internacional, el acuerdo de Algeciras, el que estamos ejerciendo un protectorado. Un protectorado. Nosotros no estamos ni colonizando ni ocupando. Estamos tratando de hacer las cosas. Y se hicieron lo mejor que se pudo, de todas las medidas. Fue una visión militar. ¿Por qué? Maura, don Antonio Maura, quería hacer un protectorado civil. El problema, no había gente formada ni preparada civiles. Lo único que había que eran militares. Y los militares, pues bueno, pues con los conocimientos que tienen, pues hacen lo que pueden. Y cuando no se les dota de los materiales o de las cosas que ellos necesitan, pues bueno, a veces se tuercen las cosas. Me parece que teníamos una pregunta por allí. Buenas tardes. Bueno, más que una pregunta, era comentar lo importante. Yo hace cosa de un año, año y medio, que descubrí a Miguel y a Joaquín, que también le has nombrado en la charla, lo importante que es y el conocer esa historia del primer tercio del siglo XX en España para entendernos como país y todo lo que vino después. Hay un desconocimiento muy grande. Yo me he dado cuenta, pues a base de escucharos y de preocuparme por estudiarlo, por entender cómo llegan a desarrollarse todos los hechos de ese primer tercio del siglo XX, que le digo yo, y que, bueno, pues no por otra cosa, pero que están perfectamente reflejados, por cierto, en la novela de Miguel, que es una obra que a mí me impactó mucho. Aparte de que, bueno, coincidimos en alguna otra cosa, y creo que es un conocimiento que hay que difundir de forma, digamos, muy mayoritaria, porque hoy en día no entenderíamos, o sea, no entendemos por qué pasó las referencias a la historia, las referencias a la guerra, las referencias a... Hay mucha gente en España que cuando le dices que en España se han asesinado a 5 presidentes del gobierno, te mira como si fueras un extraterrestre. Dices, sí, aquí también ha pasado lo que en Estados Unidos y en muchos otros sitios. Aquí se han asesinado a 5 presidentes del gobierno. Si no sabes eso, no entiendes nada. Entonces, este tipo de divulgación es tremendamente importante. Vamos, más que una pregunta, lo que quería decir era este pequeño alegato. Bueno, yo con permiso de la presidencia, enlazando un poco, esto siempre hay que verlo, eso lo mismo, siempre reitero, porque además yo soy de esa corriente de tratar de intentar quitar, o sea, de despolitizar la historia. O sea, la historia es la que es, ha sido así, unos ganan, otros pierden, pasan esto, pero tratar de eso, de ir al nudo gordiano de las situaciones. Obviamente yo jamás hago paralelismos, porque las circunstancias históricas de España en el siglo XXI, por muy mal que podamos estar o que podamos creer que estamos, no se asemeja en absoluto al 18 de julio del 36. O sea, nada que ver, en ningún aspecto. Afortunadamente, en ningún aspecto. Pero sí es fundamental, al igual que queremos recordarla y defender, que me parece maravilloso, y además ahora hay un gran movimiento en el sentido de la leyenda negra de España, de la época del siglo de oro, de la conquista, tal, tratar de entender lo que tenemos más cerca. ¿Qué es esto? ¿Qué es el siglo XX? Porque de ahí vienen muchísimas cosas. Y el tratar de entender las circunstancias y el tratar de ver con generosidad a cada uno de ellos, yo creo que es fundamental. Es fundamental. O sea, voy a contar una pequeña anécdota, además acabo de verlo al fondo, a mi querido doctor Fernando, el capitán, no me sale el nombre ahora, el doctor Pagés, que yo creo que quizás alguno lo conocerá, el doctor Fidel Pagés, que es pues es, entre otras cosas,
aparte de un héroe en la guerra de África, porque fue el de los que, en mi novela además lo meto, hago un pequeño homenaje, pero yo intento hacer pequeños homenajes a todos, ¿no? A todas las personas, todas las figuras, tal. Salvó muchísimas vidas. Fue, bueno, pues el inventor casi de la epidural, entre otras cosas. Una cosa maravillosa, sobre todo para aquí, para las señoras. Y este hombre, bueno, pues realmente es prácticamente desconocido. Es alucinante. Es alucinante. Y hay una anécdota que es curiosa, por eso digo, a mí me encanta y es una cosa que cuanto más profundizo en la historia, más me interesa y más me enternece y me crea, no sé, esa necesidad de seguir sabiendo más. O sea, la suerte que tengo eso, de tener aquí a un nieto de Campins, a un nieto de Vasallo, a un nieto del capitán Amador, a una nieta del general Berenguer. O sea, para mí primero eso ya a todos, porque cada uno de vosotros tenéis una historia detrás. En este caso son figuras conocidas y para mí muy reconocidas, pero cada uno de vosotros tenéis un abuelo, un bisabuelo que vivió su propia vida y además muy probablemente se la jugó por otros que no eran de su ideología. Bueno, en el caso del doctor Pagés es curioso porque me la contó Fernando, mojándonos los pies en la arena y en Cabañas, en Puente de Aume, y me emocionó, y la verdad es que fue una cosa maravillosa. El doctor Pagés, bueno, llevó una carrera brillante, fue reconocido, lamentablemente murió en un accidente de coche, y su mujer se casó en segundas nupcias con un policía. 1936. Al policía y a la viuda del doctor Pagés los detienen los milicianos. Los llevan a una checa, Tribunal Popular, el otro era policía, a lo mejor era de la CEDA, no lo sé, lleva un crucifijo, no lo sé. Lo fusilan, la cogen a ella y la llevan al tribunal. Y cuando está en el tribunal, el juez, estatal, ve, dice, Pagés, dice, usted es la mujer del doctor Pagés. Dice, bueno, soy la viuda del doctor Pagés. Dice, su marido me salvó la vida en la guerra de África. Yo estaba herido gravemente y me salvó la vida. Puede irse a su casa. Esas cosas, eso es historia. Y eso es lo que tenemos que ir cosiendo. No son las grandes batallas, los grandes nombres, que son importantes, ojo. Pero hay que conocer las tripas de la historia. Y las tripas de la historia somos cada uno de nosotros. Y a mí cada historia que tengo la fortuna, ahora que me meto en esta locura de la historia, me van contando, me llenan de energía y de satisfacción y de ganas de seguir escarbando y seguir tratando de demostrar que en cada persona, obviamente la guerra y las situaciones complicadas sacan lo mejor y lo peor. Pero tratemos de ver lo mejor, porque fue la mayoría. Y no voy a dar aquí, por eso, porque quiero continuar con estas charlas, pero no voy a dar nombres de gente que ni nos imaginaríamos que salvó un montón de vidas. No Oskar Schindler, ni el ángel de Budapest, pero vamos, quien salva una vida, salva un mundo. Pues gente que a priori pensamos, esta es el demonio, la pasionaria, por ejemplo, y otros, fíjate, la pasionaria, ojo, pues salvó vidas, un montón de vidas, a pesar de todo, y con esto no hago una loa de su trayectoria ni nada por el estilo, pero incluso este tipo de gente, digamos, tan extrema, hicieron buenas acciones, y eso es con lo que tenemos que tratar de quedarnos, y ver la historia con perspectiva, con generosidad y, sobre todo, poniéndonos en la piel y las circunstancias históricas de esa época. No tratar de juzgar la historia desde nuestro punto de vista, porque entonces flaco favor haremos a la historia, a los que la vivieron y a nosotros mismos y, sobre todo, al futuro, a nuestros hijos, nuestros nietos y demás. Porque ese es el legado que debemos de darle. Y perdón que me he enrollado.
Estoy por decir que si le damos un aplauso. No, no. Sí, sí, sí. La verdad que lo transmites con una emoción, y además es muy cierto lo que dices, que lejos de la política tenemos que centrarnos en los hechos y en estos pequeños hechos que son muy significativos para hacernos la verdadera idea de las razones históricas. Bueno, muchas gracias a todos. Se ha alargado un poquito, pero bueno, creo que ha sido para bien. Solamente recordarles antes de que se vayan que el próximo día 28, martes, tenemos concierto de alumnos del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Así que tenemos concierto. Si les apetece pasarse, aquí estaremos. Muchas gracias y buenas tardes.